Bueno, Jorge, me escuchan, ¿verdad? Sí, profesor. Ven la pantalla. ¿La pantalla se ve? Sí, se ve. Jóvenes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema que vamos a tratar es energía, trabajo y energía mecánica. Bueno, hasta ahora nosotros hemos estudiado el análisis del movimiento, pero solamente usando las leyes de Newton, ¿no? La primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Pero hay problemas que se hacen complicado analizar el movimiento solamente usando las leyes de Newton, ya que las leyes de Newton involucran fuerzas. Es por ello que se define dos magnitudes más que son escalares, ¿no? A diferencia de las fuerzas que son vectoriales. Y con estas magnitudes se va a poder analizar el movimiento de una manera más sencilla. El trabajo mecánico, intuitivamente, se puede ver que cuando nosotros jalamos algo con una fuerza y lo desplazamos, podemos notar que le transmitimos una capacidad al móvil, ¿no? Algún tipo de capacidad, ¿no? O sea, cuando nosotros desplazamos a un objeto con una determinada fuerza, transmitimos algo, ¿no? Y ese algo vamos a definirlo después como energía mecánica, ¿no? Pero al proceso de transmisión se le va a definir como trabajo mecánico, ¿no? Obviamente estas dos magnitudes se definen en base a observación, ¿no? Entonces, el trabajo mecánico se va a definir como una cantidad escalar, ¿no? Una cantidad escalar que va a medir, ¿no? Que va a medir la cantidad de movimiento o la cantidad de energía que una fuerza le transmite a un objeto, a un cuerpo o a un sistema, ¿no? O sea, es una nueva magnitud que estamos definiendo para cuantificar la cantidad de movimiento o la cantidad de energía que transmite una fuerza, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto ninguna magnitud que medía esa cantidad, ¿no? Que nosotros vemos cuando analizamos un movimiento. O sea, hemos definido la aceleración, hemos definido la fuerza como la masa por la aceleración, pero hasta ahora no habíamos definido todavía una magnitud que cuantifique cuánta movimiento o cuánta energía le transmitimos, ¿no? Ahora, esa magnitud se va a llamar trabajo. Y no confundir con el trabajo que cotidianamente, o la palabra trabajo que cotidianamente se usa, ¿no? Porque nosotros normalmente usamos la palabra trabajo para señalar que algo está ejerciendo, algo está estamos perdiendo o desarrollando esfuerzo físico, ¿no? Normalmente eso pasa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros empujamos una pared por una hora, y obviamente la pared no se va a mover porque la fuerza no es suficiente, vamos a perder energía, ¿no? Vamos a generar esfuerzo físico, ¿no? Obviamente vamos a perder esfuerzo físico, vamos a generar esfuerzo físico, pero no vamos a desarrollar trabajo, ya que la definición de trabajo en física va a ser cuando se desarrolla un desplazamiento. O sea, en física se va a definir el trabajo como algo especial, ¿no? No es la típica palabra trabajo que usamos en la vida diaria. Se va a definir como la fuerza por el desplazamiento. Y se va a definir en forma general, aquí se define como fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento, pero se va a definir en forma general. Es mejor, yo creo, que se acuerden de esta fórmula, ¿no? Trabajo de la fuerza F va a ser igual a fuerza por distancia por el coseno de teta. Así se define el trabajo, ya que intuitivamente vemos, ¿no? Que las únicas fuerzas que transmiten movimiento son las fuerzas que son paralelas, ¿no?
Es por eso que se define, ¿no? Que el trabajo va a depender del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Cuando el ángulo es o sea, 0 grados, la fuerza va a transmitir movimiento máximo, ¿no? Pero cuando el ángulo va a disminuir o va a aumentar, la fuerza va a realizar trabajo, o sea, va a transmitir movimiento, menos cantidad de movimiento o menos energía, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? que definen la fuerza por la fuerza por distancia por el coseno, ¿no? Obviamente aquí lo despejan la fuerza o descomponen la fuerza en dos, ¿no? Pero ustedes deben recordar solamente que el trabajo de una fuerza se define, ¿no? Como la fuerza por distancia, por el desplazamiento y por el ángulo que forman esos dos vectores, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Es la definición formal, que obviamente viene del análisis del movimiento, ¿no? Del análisis del movimiento, ¿no? Cuando una fuerza transmite movimiento, se ve, ¿no? Que concuerda esa fórmula con el fenómeno, ¿no? Entonces, el trabajo de una fuerza es la fuerza por desplazamiento por el coseno que forman esos dos vectores. Y la unidad que se va a usar para el trabajo va a ser el joule, ¿no? Que es Newton por metro, se va a definir como el joule. Eso es muy importante, que la unidad del trabajo es el joule. Ahora, a partir de la fórmula, ¿no? F, trabajo de F es igual a F por D por el coseno de teta. A partir de esta fórmula, se puede concluir algunas observaciones, ¿no? La primera observación que se pueden concluir es que si la fuerza no produce desplazamiento, si D es cero, si D es cero, si este D es cero, entonces todo es cero, ¿no? El trabajo es cero. Si la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, en este caso, si teta, o sea, si fuerza con desplazamiento tienen la misma dirección, o sea, entonces forman un ángulo de 0 grados, ¿no? O sea, mejor dicho, ¿no? Si F y D forman un ángulo de 0 grados, entonces el coseno de 0 va a ser 1, ¿verdad? Es 1. Entonces de ahí sale que el trabajo para fuerzas que tienen la misma dirección del desplazamiento va a ser F por D, ¿no? Y siempre va a ser mayor que 0. F por D va a ser cuando el ángulo de la fuerza y el desplazamiento forman 0, entonces el trabajo va a ser F por D nomás. Pero ¿qué pasa si la fuerza está opuesta al desplazamiento? Entonces el ángulo que formarían sería 180 grados. 180 grados. Y el coseno de 180, según la fórmula general, es menos 1, ¿no? Coseno de 180 es menos 1. Coseno de 180 es igual a menos 1. Si reemplazas menos 1 en la fórmula, te quedaría el trabajo como fuerza por distancia, pero negativo, ¿no? Entonces, de ahí se concluye que las fuerzas que están opuestas al desplazamiento generan trabajo negativo. O sea, todo es a partir de la fórmula general, ¿no? O sea, ustedes tienen que recordar esta fórmula general que viene de la definición de trabajo. Entonces, ahora, por ejemplo, a partir de la fórmula también se puede concluir que si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, entonces teta es igual a pi medios, ¿no? Entonces el trabajo de F era igual a F por D por el coseno de teta. Pero si teta es 90 grados, el coseno de teta es 0. Coseno de 90 grados es igual a 0. De ahí sale que
esto sería 0. Entonces, el trabajo de una fuerza que forma en 90 grados con el desplazamiento o que es perpendicular al desplazamiento es 0. Pues todas las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento es 0. El trabajo de la fuerza resultante es igual a la suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas individuales. Ese es el trabajo neto, ¿ya? Neto. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a la suma de trabajos de cada uno, ¿no? Así, es una definición también, ¿no? El trabajo de la fuerza resultante es igual al trabajo neto, fuerza resultante. El trabajo de la fuerza resultante es igual al trabajo neto. Entonces, en conclusión, el trabajo es transmitir movimiento a un cuerpo. O después vamos a ver, es transmitir energía a un cuerpo. Solamente existe trabajo o se realiza trabajo si hay desplazamiento. Los cuerpos no tienen trabajo, ¿ya? Las fuerzas realizan trabajo. O las fuerzas realizan trabajo sobre los cuerpos o entregan movimiento a los cuerpos. Los cuerpos no tienen trabajo. Entonces, el trabajo es una transmisión de movimiento o de energía. Y para calcularlo se usa la fórmula FD por el coseno de teta. Y de ahí se despeja, de acuerdo, y el teta es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Si es 90, es 0. Si es 0 grados, tiene la misma dirección del desplazamiento, es el mayor trabajo que se puede realizar. Es la mayor transmisión de movimiento que se puede realizar. Es el trabajo máximo que se puede realizar. Entonces, el trabajo que hemos analizado hasta ahora es el trabajo para una fuerza constante. Pero ahora vamos a ver que el trabajo para una fuerza variable se calcula de otra manera, ya que normalmente una fuerza variable va a tener una gráfica siempre. Cada vez que tenemos una fuerza variable, podemos graficarla en función de la posición. Porque en la vida real, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo y ejercemos una fuerza, nunca la fuerza va a ser constante. Pues siempre vamos a empujar un poco menos, después un poco más, después un poco menos. Entonces, cuando nosotros graficamos esa fuerza en cada instante, en cada posición que se encuentre el cuerpo, se va a formar una gráfica, ¿no? Y esa gráfica se obtiene en los laboratorios, ¿no? En los laboratorios o en los experimentos, ¿no? Entonces, a ti en los problemas siempre te van a dar la gráfica, ¿no? Te van a dar la gráfica de la fuerza en función de la posición. Si te dan la gráfica, entonces el trabajo se va a calcular mediante el área, ¿no? Obviamente ustedes dirán, ¿por qué el trabajo siempre es el área, ¿no? Porque eso se halla a partir de analizar tramos pequeñitos de trabajo, de distancia, ¿no? Se considera para cada tramo, y eso con integrales se halla que el trabajo siempre, el área siempre representa el trabajo realizado o la fuerza por distancia, ¿no? Entonces, esa es una fórmula o es una propiedad que debemos recordar, ¿no? Que el área debajo de la gráfica, fuerza, posición, va a representar el trabajo. Y ahora, entonces, si nosotros sabemos calcular el trabajo de una fuerza constante por la primera fórmula que presenté, y ahora el trabajo de la fuerza variable se calcula a través del área debajo de la gráfica, ya podemos pasar al concepto de energía. Pero antes vamos a analizar el trabajo de una fuerza elástica, ¿no? La gráfica de la fuerza elástica es conocida, ¿no? Porque la fuerza elástica es una fuerza que varía en función de la posición linealmente. Por lo tanto, su gráfica es una recta. Entonces, la gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación es una recta. Entonces, para calcular el trabajo de la fuerza elástica,
se puede hallar como el área debajo de la gráfica, ¿no? Entonces sabemos que el área es un triángulo, ¿no? El área debajo de la gráfica es el área de un triángulo. Por lo tanto, aquí es KX, es la altura, y X es la base, ¿no? Un medio de la base por la altura sobre 2, ¿no? Un medio de la base sobre altura, ¿no? Es el área del triángulo, ¿no? Es igual a área del triángulo. De ahí sale que el trabajo de la fuerza elástica es un medio de K por X al cuadrado. Entonces, claro, el trabajo de la fuerza elástica es el trabajo que realiza un resorte, ¿no? Un resorte cuando está deformado, ¿no? Aquí, ¿no? Es una fuerza que está variando en función de la posición, de la deformación. O sea, cuando esta fuerza, este resorte, llegue aquí, el trabajo que va a realizar esta fuerza elástica para moverlo desde aquí hasta aquí es un medio de K por X al cuadrado, ¿no? El trabajo. Ese es el trabajo. Obviamente, antes tienes que empujar el resorte, ¿no? Entonces, cuando el resorte regresa a su posición inicial, va a realizar este trabajo, ¿no? Un medio de K por X al cuadrado. Ahora, como ya sabemos calcular el trabajo, podemos definir también una nueva magnitud, ¿no? Que aparece cuando nosotros analizamos un movimiento. Cada vez que analizamos un movimiento, podemos ver que cuando nosotros realizamos trabajo con una fuerza, podemos realizarlo lentamente, o sea, por ejemplo, si aplicamos una fuerza y lo desplazamos una distancia d, entonces el trabajo que realiza esta fuerza en un segundo, en 20 segundos, es diferente al trabajo. O sea, va a ser lo mismo el trabajo, pero ahí nace una nueva magnitud que se puede definir como potencia, ¿no? Potencia es el trabajo que se realiza por unidad de tiempo, ¿no? ¿Cuánto trabajo realizamos o cuánta energía transmitimos en un determinado tiempo, ¿no? Si nosotros realizamos un trabajo de 20 joules en un segundo, 20 joules en un segundo, entonces la potencia sería 20 watts, ¿no? La unidad de la potencia es el watt. Pero si realizamos el mismo trabajo en 2 segundos, la potencia sería 10 watts, ¿no? O sea, la potencia va a depender de en qué tiempo entregamos energía, ¿no? Igual que en los recibos de electricidad cuando nos venden, ¿no? Cuánta energía se consume por hora, ¿no? Esa es la 10 watts por hora o 100 watts por hora, ¿no? O sea, cuánta energía o cuánto trabajo se realiza o se entrega en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, la potencia depende del tiempo, el tiempo que demora en realizar ese trabajo, ¿no? El tiempo que se demora en entregar esa energía, pues. Entonces, la potencia se definiría de esa manera, ¿no? Pero a partir de la potencia también se puede definir esta relación, ¿no? Esta relación es el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Pero entre tiempo, entonces si nosotros tomamos estas dos magnitudes, distancia entre tiempo, se puede calcular como velocidad, ¿no? Esto es igual a la velocidad. Es por ello que el trabajo, la potencia también se puede escribir como la fuerza por la velocidad. Entonces, otra forma de calcular la potencia, ¿no? La velocidad.
Eso obviamente es para fuerzas constantes, ¿no? Pero también se cumple para fuerzas variables, pero necesitas calcular el trabajo por medio de el área, ¿no? El área de la gráfica, ¿no? Esta fórmula se cumpliría para una fuerza constante, ¿no? Ya que la fuerza constante puedes hallar la velocidad, ¿no? Ahora, a partir de los conceptos de trabajo, se va a definir el concepto de energía, ¿no? Entonces, el trabajo y la energía están relacionados, porque realizar trabajo es entregar energía. Cuando una fuerza realiza trabajo, entrega energía. Entonces, los cuerpos no tienen trabajo, entonces los cuerpos tendrían energía. Entonces, una fuerza realiza trabajo entregando energía. Entonces, y esta energía tiene la capacidad de realizar trabajo. Entonces, es continuo, ¿no? Cuando tú entregas energía a través de una fuerza realizando trabajo, esta energía también puede realizar trabajo sobre otros cuerpos, porque es como se define la energía, ¿no? Es la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo, ¿no? La energía de un sistema es igual al trabajo recibido por el sistema, ¿ves? Entonces, la energía que tiene un cuerpo es porque alguien ha realizado trabajo sobre ese cuerpo, ¿no? Obviamente todo mecánico, ¿no? Si alguien ha realizado trabajo mecánico a un cuerpo, ese cuerpo tiene energía mecánica. La energía mecánica no viene de la nada, ¿no? Viene porque alguien o alguna fuerza ha realizado trabajo sobre ese cuerpo, ¿no? Por eso es que dice, ¿no? La energía de un sistema es el trabajo recibido por un sistema. Por ejemplo, aquí en la montaña rusa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta posición, el cuerpo, nadie está ejerciendo fuerza, solamente aquí estos carritos de la montaña rusa tienen energía, ¿no? No tienen fuerza, ninguna fuerza, obviamente hay fuerza de gravedad, que obviamente es que la que realiza trabajo negativo, ¿no? Trabajo en contra del movimiento, ¿no? Pero este carrito se mueve gracias a su energía cinética en ese momento, ¿no? Porque en este momento tiene una energía cinética, una velocidad. Se mueve a causa de que este carrito tiene energía en este momento. O sea, el mismo cuerpo está realizando trabajo sobre sí mismo, ¿no? Esa energía se está transformando en trabajo, ¿no? Realizado, ¿no? Hasta llegar aquí, ¿no? Entonces, este cuerpo aquí tiene energía cinética. Y cuando llega aquí, tiene energía potencial. O sea, se intercambia, ¿no? La energía cinética cuando se transforma en energía potencial. A partir de ahí se puede plantear también la conservación de la energía, ¿no? Ya que esta energía no se, no se destruye o no desaparece, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma en otro tipo de energía, ¿no? En este caso, energía potencial. Y esta energía potencial, cuando cae, se transforma en energía cinética otra vez. Y cuando sube, se transforma en energía potencial. O sea, la energía no desaparece, solamente se transforma. De ahí viene el concepto de la conservación de la energía, ¿no? De ahí viene el principio de la conservación de energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, la energía cinética se va a definir como la masa por la rapidez al cuadrado. Es una definición, ¿no? Está en concordancia o se puede ver intuitivamente que la energía que tiene un cuerpo depende de la masa y de su velocidad, ¿no? A más velocidad, obviamente tiene más energía, ¿no? A más masa, también tiene más energía, ¿no? Por ejemplo, es diferente, por ejemplo, una bala con velocidad
O sea, podría chocar con una pared, pero si es una bala más pesada, una bala con más masa, como un cañón, por ejemplo, ahí sí lo traspasa, ¿no? Porque la masa tiene más energía, ¿no? Más energía, ¿no? O sea, la energía cinética de un cuerpo depende de su masa. Cuanto más masa tenga, más energía va a tener, ¿no? Cuanto más velocidad tenga, más energía va a tener. Es por eso que se define de esa manera, ¿no? Se ha hecho experimentos y se llega a la conclusión que la energía cinética se comporta con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula. O sea, se calcula con esta fórmula. Ahora, a partir de esta definición de energía cinética, se puede plantear, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando decimos que el trabajo de una fuerza es igual a fuerza por desplazamiento fuerza por desplazamiento, fuerza por distancia, obviamente la fuerza paralela, no vamos a demostrar solamente para una fuerza paralela al desplazamiento, ¿ya? Fuerza F. Entonces, este trabajo de esta fuerza va a ser fuerza por distancia. Entonces, nosotros sabemos también que esta fuerza genera una aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y esta aceleración hace que este cuerpo cambie de velocidad, ¿verdad? Desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Entonces, por MRV, podemos decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces por aceleración por distancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede deducir que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 es igual a A por D, ¿no? Pero si nosotros reemplazamos a este trabajo de la fuerza F como masa, la fuerza lo reemplazamos como masa por aceleración y el desplazamiento lo dejamos ahí, tendríamos que el trabajo es igual a esta relación, ¿no? Masa por aceleración por distancia. Pero A por D va a ser igual a esta expresión, ¿no? BF inicial, así, ¿no? BF al cuadrado menos B inicial al cuadrado sobre 2 es igual al trabajo, ¿no? De aquí, despejando, se puede tener, ¿no? El trabajo de F va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, esta relación es esta, ¿no? Esta relación es igual a esta relación. Entonces, estamos demostrando que el trabajo es la variación de energía cinética, ¿no? Porque esta expresión es igual a la energía cinética, ¿no? Cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, estamos demostrando que esta expresión es igual a la variación de energía cinética, ¿no? Entonces, el trabajo total, o el trabajo neto también, neto, es igual a la variación de energía cinética. Cada vez que realizamos trabajo sobre un cuerpo, vamos a hacer variar su energía cinética. Cada vez que exista un trabajo neto, su energía cinética va a variar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el trabajo neto es 0? La energía cinética sería 0, ¿no? La variación de energía cinética sería 0, ¿no? Entonces, ¿cuándo el trabajo neto sería 0? Cuando las fuerzas sean iguales, ¿no? Por ejemplo, si aquí se empuja con una fuerza F y aquí hay un rozamiento, una fuerza de rozamiento, cuando el trabajo neto, si F es igual
a la fuerza de rozamiento, entonces el trabajo neto sería igual a 0. Si la fuerza son iguales, o sea, si la resultante de fuerzas, sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces el trabajo neto es igual a 0. Entonces, cada vez que tengamos una resultante de fuerzas diferente de 0, va a haber una variación de energía cinética. Entonces, a partir de ahí, también podemos definir también que no solamente existe energía cinética, también existe energía potencial. ¿Y qué es la energía potencial, no? Cada vez que un cuerpo está a una altura h de un nivel de referencia, a una altura h, o sea, si está a una altura h, si este cuerpo estuviera arriba, tendría energía almacenada, ¿no? Una energía en potencia, ¿no? Una energía que está ahí almacenada, ¿no? Pero como está al nivel de referencia, la energía potencial es 0, ¿no? O sea, la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo cuando está a una altura h de un nivel de referencia, ¿no? Cuando está desplazado, ¿no? Una altura h de un nivel de referencia. Y la energía potencial elástica es la energía que tiene un cuerpo cada vez que se ha deformado, ¿no? Por ejemplo, si este resorte no está deformado, entonces su energía potencial es 0, ¿no? Pero si este resorte lo deformaríamos hasta aquí, por ejemplo, aquí el resorte tendría, esta esfera almacenaría una energía potencial elástica debido a que han deformado el resorte. ¿Y cómo se calcula esa energía potencial elástica? De esta manera, ¿no? Vamos a calcular, vamos a hallar la fórmula, ¿no? Entonces, la energía potencial gravitatoria se va a calcular como la masa por la gravedad por el desplazamiento con respecto a un nivel de referencia, ¿no? En este caso es este h, ¿no? Si movemos a esta esfera de esta posición 0 a una posición h sobre un nivel de referencia, sobre este nivel de referencia, entonces esta esfera va a adquirir una energía potencial gravitatoria que se calcula por esta fórmula, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la esfera está debajo del nivel de referencia? Entonces la energía potencial gravitatoria va a ser negativa. Que casi nunca se usa, ¿no? Pero hay que recordar siempre para preguntas teóricas que la energía potencial gravitatoria puede ser negativa. Depende del nivel de referencia, ¿no? Si el nivel de referencia está sobre el objeto, o sea, si está arriba del objeto, la potencial gravitatoria va a ser negativa, ¿no? Si el nivel de referencia está debajo del objeto, entonces la energía potencial gravitatoria va a ser positiva. Obviamente siempre hay que tratar de ubicar nuestro sistema de referencia debajo de los objetos o cuerpos, ¿no? Para tener una energía potencial gravitatoria que calcular, ¿no? Y esa energía nos va a ayudar a calcular términos, ¿no? Variables, ¿no? Entonces, la energía potencial gravitatoria se calcula a partir del desplazamiento sobre el nivel de referencia. Sobre el nivel de referencia. Ahora, la energía potencial elástica se calcula teniendo la deformación, ¿no? O sea, cuando un cuerpo tiene energía potencial elástica o cuando un resorte tiene energía potencial elástica, cuando se ha deformado. Si el resorte se ha deformado, tiene energía potencial elástica. ¿Cuánto tiene? Tienes que hallar cuánto se ha deformado, ¿no?
Si se ha deformado un X, su energía potencial elástica va a ser 1/2 K por X al cuadrado. Obviamente, la energía potencial elástica aquí siempre va a ser positiva, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Pues. Está elevado al cuadrado. Ahora, a partir de ahí, podemos hallar algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona mueve a un objeto desde una posición, desde esta posición hasta esta posición, subiendo las escaleras, pero mueve este objeto lentamente, se dice, ¿no? Entonces, su variación de energía cinética va a ser 0, ¿ya? Su variación de energía cinética va a ser 0, pero su variación de energía potencial gravitatoria va a ser diferente. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, si aquí tenía una potencial gravitatoria de 0, aquí va a tener una potencial gravitatoria que se va a calcular como mg por la altura, ¿no? Pero ahora, ¿qué dice? No? El trabajo de la fuerza F va a ser igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Esto menos esto, ¿no? O sea, la energía potencial es mg por h, ¿no? Y la energía potencial inicial, mg por h minúscula, ¿no? Si tú calculas la diferencia de energía potencial, vas a poder calcular el trabajo que ha realizado la fuerza, ¿no? Obviamente, la fuerza es igual a mg, la fuerza de gravedad, ya que se ha movido lentamente, ¿no? No se ha adquirido aceleración, ¿no? Se ha movido lentamente. En ese caso, tenemos que, si queremos calcular el trabajo que una fuerza realiza, solamente tenemos que hallar la variación de energía potencial. Entonces, las fuerzas como la gravedad y la fuerza elástica son fuerzas que hacen conservar la energía mecánica, jóvenes. Entonces, a partir de ahí, podemos plantear que vamos a usar, ¿no? La ley de conservación de la energía, ¿no? La ley de conservación de la energía se usa en todos los campos de las ciencias naturales, ¿no? Pero aquí se va a usar para la mecánica, se va a usar una interpretación de la conservación, ¿no? ¿Cómo, no? Que la energía total de un sistema aislado, o sea, la energía se va a conservar si el trabajo de las fuerzas externas es nula. O sea, la energía se va a conservar en un sistema mecánico si el trabajo de las fuerzas externas es nula. Entonces, si se realiza algún trabajo, una fuerza F externa, la energía no se va a conservar. Entonces, se va a conservar si las fuerzas externas, es el trabajo de las fuerzas externas es nula. Pero obviamente cuando hay un movimiento, cuando hay un movimiento va a aparecer la fuerza de gravedad, ¿no? Y la fuerza de gravedad realiza trabajo que conserva la energía mecánica, ¿no? Entonces, solamente van a hacer variar la energía mecánica cuando hayan fuerzas externas, ¿no? Fuerzas externas. La fuerza externa, por ejemplo, es la fuerza de rozamiento, ¿no? O una fuerza F cualquiera, ¿no? Entonces, si tenemos un bloque aquí y aplicamos una fuerza, eso sería una fuerza externa. Eso sería una fuerza externa. Una fuerza externa también podría ser la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, eso sería fuerza. Si no hay estas fuerzas externas y solamente se deja caer el bloque por medio de la gravedad, entonces la energía mecánica se va a conservar siempre.
Pero la fuerza de gravedad y la fuerza elástica siempre conservan la energía mecánica. Hay que recordar que la energía mecánica siempre es igual a la suma de las tres energías, ¿no? Energía cinética, más energía potencial, más energía gravitatoria, más energía potencial elástica. Siempre la energía mecánica es la suma de esas tres energías. Entonces, esta suma de tres energías se conserva si solamente existen fuerza de gravedad y fuerza elástica. Porque si existen fuerzas externas, esta suma de tres energías va a variar, no se va a conservar, varía. Solamente se va a conservar cuando existan fuerzas conservativas, cuando no existan fuerzas externas que estén actuando sobre el movimiento, ¿no? O cuando las fuerzas externas, el trabajo de las fuerzas externas sea nulo, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, la energía mecánica inicial, la energía mecánica final va a ser constante si no existen fuerzas externas o no existan fricciones también. La fricción es un tipo de fuerza externa, ¿no? Entonces, y si no se conserva, ¿qué se cumple, no? Si el sistema es no conservativo, o sea, si hay fuerzas externas que están actuando, ¿qué se va a cumplir? Que la suma de la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final más el calor que se produce en ese proceso, ¿no? Pero el calor va a ser igual a la fricción, ¿no? Porque menos la fricción, porque el trabajo de la fuerza de fricción siempre es negativo, por lo tanto, menos con menos es más. Por lo tanto, aquí se puede simplificar de una manera más simple que la energía mecánica inicial le tenemos que sumar el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿no? Para tener una energía mecánica final, ¿no? O sea, la energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, aquí, por ejemplo, si hay fricción, eso sería, ¿no? El trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a la energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Entonces, si quieres hallar el trabajo que está ejerciendo la fuerza de rozamiento o una fuerza no conservativa, tienes que hallar la variación de energía mecánica, ¿no? Y la energía mecánica ya sabemos calcularla, ¿no? La energía mecánica siempre es, ¿no? Eso siempre tienes que recordar, que es energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. Claro, aquí como dice, ¿no? El trabajo de una fuerza externa es igual a la variación de energía mecánica, ¿no? El trabajo total realizado por la fuerza externa sobre un sistema produce un cambio de energía mecánica del sistema, ¿no? Claro, ya no se conserva, ¿no? Produce un cambio, ¿no? Cambia la energía mecánica. Cuando actúa una fuerza externa, la energía mecánica cambia. Claro. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un bloque y aplicamos una fuerza externa, aparte aquí están actuando la fuerza de gravedad, la fuerza normal. Entonces, si nosotros logramos mover a este bloque aquí, y en ese instante también van a estar actuando las mismas fuerzas, ¿no? Las mismas fuerzas. O sea, la energía mecánica aquí va a haber una energía mecánica, ¿no? Aquí va a haber una energía mecánica también, inicial y final. Entonces, el trabajo de esta fuerza es la única fuerza no conservativa. El trabajo de esta fuerza no conservativa, una fuerza externa, va a ser igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica
inicial. Es para eso sirve, ¿no? Para calcular el trabajo de una fuerza externa, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a pasar a los problemas, a los ejercicios, jóvenes. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, vamos a pasar a los problemas. Tenemos los problemas. El problema número 1 dice, ¿no? Las proposiciones, dice. El trabajo realizado por las fuerzas que se oponen al movimiento de un cuerpo son negativos. Claro, ¿no? Cada vez que tengamos una fuerza que que está en contra del desplazamiento, por ejemplo, la fuerza de rozamiento siempre está en contra del desplazamiento. Entonces, el ángulo que forman es 180. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo, ¿no? Es FD, ¿no? Menos FD va a ser el trabajo. Entonces, es verdadero la proposición, ¿no? La energía cinética de un cuerpo que se mueve con MRU es constante. Claro, ¿no? Si la velocidad es constante, la energía cinética también es constante, porque la energía cinética depende de la velocidad, ¿no? Porque la masa no cambia, ¿no? Entonces es verdadero ahí, ¿no? Un proyectil lanzado con un cierto ángulo de tiro posee solamente energía potencial gravitatoria. Eso sería falso, ¿no? Ya que cuando nosotros lanzamos un proyectil, cuando alcanza una altura máxima, o sea, cuando alcanza su altura máxima, ¿qué pasa, no? Altura máxima. Cuando está aquí, ¿qué pasa, no? Aquí va a tener, debido a que tiene altura con respecto a este nivel de referencia, va a tener potencial gravitatoria, pero también va a tener energía potencial, energía cinética, ya que aquí, a pesar que su velocidad vertical es igual a 0, la velocidad horizontal se va a mantener, ¿no? Va a ser igual a esta componente, ¿no? B coseno de teta, ¿no? Aquí B coseno de teta. Entonces, si tiene velocidad, va a tener energía cinética. No solamente va a tener potencial, ¿no? Va a tener cinética también. Por lo tanto, sería falso, ¿no? En su altura máxima tiene energía cinética, que es debido a la componente horizontal de la velocidad, y también va a tener energía potencial debido a que está a una altura, ¿no? Que va a ser una altura máxima, obviamente, en este caso, ¿no? Por lo tanto, no solamente es potencial, también es cinética. Va a tener energía cinética. ¿Alguna pregunta? Ok, pasemos al problema número 2. Un hombre, dice, ¿no? Limpia el piso, ¿no? Dice que un hombre está limpiando el piso y está jalando a la aspiradora con una fuerza F que forma un ángulo, ¿no? Con la horizontal, ¿no? Pero también nos dice que lo está moviendo con una velocidad constante, ¿no? Una fuerza constante, pero tal como se determina el trabajo realizado por la fricción entre el aspirador, cuando rapidez constante, ¿no? Se está moviendo con rapidez constante, ¿no? ¿Y qué nos dice? Cuando un cuerpo se está moviendo con rapidez constante, entonces quiere decir que el cuerpo está desarrollando
un MRU, y por lo tanto se cumple la primera ley de Newton, ¿no? Que es la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Primera ley, ¿no? Entonces, diríamos, ¿no? Que la fuerza componente, ¿no? Esta componente F coseno de teta, que es positivo, porque está dirigido hacia la derecha, menos la fuerza de rozamiento cinético, va a ser igual a 0, ¿no? De ahí tendríamos que F coseno de teta va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinético. Entonces, si tenemos la fuerza de rozamiento cinético, ya podemos calcular la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza, el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? Obviamente, el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, ¿no? Siempre, porque está en contra, está formando un ángulo de 180, por lo tanto, el coseno es -1, por lo tanto, es negativo, ¿no? La fuerza de rozamiento genera trabajo negativo, por lo tanto, ponemos el signo, ¿no? Pero la magnitud de la fuerza de rozamiento es F coseno de teta, ¿no? F coseno de 37, ¿no? Por el desplazamiento. Y el desplazamiento, dice, la fricción entre la aspiradora cuando es desplazada 5 metros, ¿no? O sea, te está pidiendo aquí, ¿no? Cuando se ha desplazado 5 metros, ¿no? Ahí te está pidiendo, ¿no? Cuando se ha desplazado 5 metros. Entonces, si multiplicamos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, nos da 40 joules. Negativo porque está en contra del desplazamiento, ¿no? Es un trabajo negativo. La fuerza de rozamiento realiza, en este caso, trabajo negativo, ¿no? Ya que está en contra del desplazamiento. O sea, cuando este bloque se mueve, actúan muchas fuerzas, ¿no? Actúa la fuerza normal, la fuerza de gravedad, la fuerza de rozamiento, la componente de la fuerza F, esta fuerza, su componente actúa. Entonces, pero nos están pidiendo solamente el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si te pidieran el trabajo neto, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿no? Porque ahí la fuerza resultante es 0, ¿no? En la vertical no hay trabajo, ¿no? Porque las fuerzas que tienen perpendiculares al movimiento realizan trabajo 0. Trabajo neto, trabajo nulo, ¿no? No realizan trabajo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, la pregunta número 3 nos habla de una fuerza variable, ¿no? Nos dan la gráfica de una fuerza variable y nos piden el trabajo de esa fuerza, ¿no? Entonces, para calcular el trabajo de una fuerza variable, como dijimos anteriormente, se calcula hallando el área de la gráfica, ¿no? Al área debajo de la gráfica, ¿no? La gráfica es esta, ¿no? Esto, ¿no? Esa es la gráfica, ¿no? Pero el área debajo de la gráfica es el trabajo de la fuerza, ¿no? Entonces, si queremos ser más específicos, por ejemplo, esta fuerza variable lo ha desplazado 15 metros, 15 metros. Hasta aquí estamos analizando. Entonces, pero es una fuerza variable, ¿no? En cada instante está variando, ¿no? Acá puede ser más chiquito, ¿no? Acá incluso es más chiquita. Está variando. Y te piden el trabajo. Entonces, el trabajo es el área, ¿no? Trabajo es igual al área. Entonces, el trabajo sería el área del rectángulo, el área del trapecio y el área del triángulo, ¿no? Entonces sería área 1, área 2, esa sería área 1, área 2 y área 3. El área del rectángulo es
base, lado por lado, ¿no? 5 por 10, ¿no? Acá es 5 por 10. El área del trapecio es base mayor por base menor, que es 20 aquí, 10 aquí, entre 2 por la altura, ¿no? La altura es 5 por 5. Eso sería igual a este valor, ¿no? Ahora, el área del triángulo es base, que es 10, entre 10 y 15 hay una altura de 5, ¿no? 5 por 20, ¿no? Sobre 2, ¿no? Acá tenemos 20, 50, acá tenemos 75, acá sale 75 y acá sale 20, ¿no? No, aquí sale 100 sale, 100. Entonces la suma sería 175. Entonces el trabajo, entonces eso sería el trabajo neto, ¿no? El trabajo neto que realiza esa fuerza, ¿no? O el trabajo que realiza esa fuerza, ¿no? Probablemente aquí haya fuerza de rozamiento y no nos importa, ¿no? Nos está pidiendo el trabajo de la fuerza, ¿no? Siempre tienes que preguntarte el trabajo de quién te están pidiendo, ¿no? En este caso nos están pidiendo el trabajo de la fuerza, ¿no? Y se halla a través del trabajo, hallando el área debajo de la gráfica. ¿Alguna pregunta? El problema 4 nos dice, ¿no? Un bloque de masa 10 kilogramos, inicialmente en reposo, es arrastrado por un joven, ¿no? Entonces, es arrastrado, ¿no? ¿Cuánto, no? Por una fuerza F constante de 20 newton mediante una cuerda, ¿no? Como se muestra en la figura. Determine la potencia desarrollada por el joven en los 64 primeros metros del recorrido, ¿no? O sea, es arrastrado 64 metros, ¿no? Aquí probablemente está el bloque. Aquí, ¿no? Sin 64 metros. Te piden el trabajo que se ha desarrollado durante este recorrido, ¿no? Entonces, el trabajo es la fuerza por la distancia, ¿no? Tenemos la distancia y tenemos la fuerza. Entonces, 20 por 64 nos va a salir 1200 joules. Pero nos piden la potencia, ¿no? La potencia, ya tendríamos el trabajo realizado, ¿no? Pero nos falta el tiempo, ¿no? Y el tiempo, ¿cómo lo hallamos, no? Usando MRV, ¿no? En MRV podemos hallar el tiempo, pero vamos a necesitar la aceleración, ¿no? Y la aceleración la hallamos por la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. De ahí tenemos que la fuerza es 20 por 10 por A, ¿no? De aquí nos sale que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Una vez que tengamos la aceleración, podemos hallar el tiempo por MRV, ¿no? Con la segunda fórmula del MRV, ¿no? Entonces, nos dice que inicialmente en reposo, por lo tanto, esto sería 0, ¿no? Entonces, nos quedaría solamente el desplazamiento, que es 64, por 1/2 de la aceleración. Aceleración vale 2, ¿no? Esto se va y quedaría t cuadrado nomás. De aquí t sería igual a 8 segundos. Porque la raíz cuadrada de 64, ¿no? Entonces, como ya tenemos el tiempo y tenemos el trabajo realizado durante ese tiempo, podemos hallar la potencia. Entonces, la potencia es el trabajo realizado sobre el tiempo, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? En un intervalo de tiempo, ¿no? Por tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos el trabajo de 1280 en un tiempo de 8 segundos, la potencia va a ser 160 watts, ¿no? La potencia es el trabajo por unidad de tiempo, ¿no? En este caso, la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo, ¿no? Entonces sería
esta fuerza está entregando 160 joules. Está entregando 160 joules por cada segundo. Porque esto es watts. Eso quiere decir 160 watts, ¿no? Esta fuerza está entregando 160 joules de energía por cada segundo. Eso quiere decir la potencia, joven. ¿Alguna pregunta? ¿Este problema, alguna pregunta, jóvenes? Entonces vamos a pasar al problema número 5. Se lanza un proyectil con 100 gramos formando un ángulo de 37. Entonces, si se lanza un proyectil con una velocidad de 50 metros por segundo y la masa es igual a 100 gramos, y eso siempre tienen que tener en cuenta, ¿no? Hay que trabajar siempre en sistema internacional, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que cambiarlo todo a kilogramos, ¿no? Esto sería igual a 0.01 kilogramos. Es importante, no vayas a reemplazar la masa en gramos y te sale clave y no es la clave, ¿no? Siempre hay que cambiar todo a sistema internacional. Entonces, aquí tenemos que determinar la energía cinética al cabo de 3 segundos, ¿no? Entonces, nosotros nos decimos, ¿no? Al cabo de 3 segundos, ¿dónde estará, no? Entonces, esa pregunta, ¿cómo se responde? Con movimiento de caída libre, ¿no? O con MRV, ¿no? Pero en este caso, como es un movimiento parabólico, entonces debemos aplicar la teoría de movimiento parabólico. Entonces, en la teoría de movimiento parabólico nos responde, ¿no? Al cabo de 3 segundos, ¿qué velocidad tiene, no? ¿Qué posición tiene, no? Entonces planteamos en t igual a 3 segundos, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Que la velocidad y, velocidad final, o sea, velocidad en la posición, en cualquier posición, va a ser igual a la velocidad inicial, que es igual a, en la vertical, tenemos que, esta velocidad inicial va a ser 50 por el seno de teta es 37, ¿no? 37 grados. Entonces, esto va a ser igual a 30, ¿no? 30 metros por segundo. Entonces, la velocidad vertical va a ser 30 metros por segundo. Igual que la velocidad horizontal va a ser 50 coseno de 37. Y esto va a ser igual a 40, ¿no? 40 metros por segundo. Entonces, la velocidad en Y, si utilizamos la velocidad vertical, si analizamos en la vertical, vamos a descubrir que la velocidad en Y es igual a 0, ¿no? ¿Y qué nos dice cuando la velocidad en Y es 0? ¿Eh? ¿Qué nos dice? Nos está diciendo que es la altura máxima. Eso nos dice que es la altura máxima que alcanza el bloque, ¿no? Estamos hallando que la velocidad en Y es 0, por lo tanto, esa velocidad corresponde a la altura máxima. Esa velocidad corresponde a la altura máxima. Entonces, si tenemos la altura máxima, ya podemos hallar la energía, ¿no? Ya que en la altura máxima se conocen las velocidades, ¿no? En la altura máxima, la velocidad en Y es 0, pero la velocidad en X es esto, ¿no? 40, ¿no? Siempre no cambia, ¿no? Va a ser igual a 40 también. La velocidad en X no cambia. En la altura máxima, en cualquier punto, es la misma, ¿no? 40, 40. En cualquier punto es la misma la velocidad en X. La velocidad en Y sí cambia, ¿no?
y justo en la altura máxima es 0, ¿no? Entonces la energía cinética solamente se va a calcular como la velocidad en X, que va a ser 0, velocidad en Y al cuadrado, por la masa sobre 2, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad en X al cuadrado, ¿no? Eso va a salir 40 joules, ¿no? No, 80 joules, perdón. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, estamos viendo que el uso de la energía, del concepto de energía en el análisis del movimiento es solamente una herramienta más, ¿no? No quiere decir que siempre vas a usar solamente el concepto de energía y trabajo, ¿no? También puedes usar conceptos de dinámica, ¿no? Entonces, para resolver un problema, se puede usar energía, se puede usar conceptos de dinámica, de la fuerza igual a masa por aceleración. También se puede usar conceptos de MRV, ¿no? Entonces, un problema se puede resolver usando la combinación de esos conceptos, ¿no? de esos análisis, ¿no? En MRV hay fórmulas, en dinámica hay fórmulas y en energía hay fórmulas, ¿no? Entonces, el trabajo y la energía, los conceptos de trabajo y energía es una herramienta más, jóvenes. A veces los problemas salen solo aplicando ese concepto, pero a veces tienes que usar los conceptos de dinámica o los conceptos de MRV, ¿no? O de movimiento de caída libre también, de cinemáticos, ¿no? Conceptos cinemáticos, dinámicos o conceptos de energía, ¿no? Es una herramienta más para analizar el movimiento. Ahora vamos a pasar al problema número 6. Un bloque de masa de 50 gramos se desplaza sobre una superficie horizontal, dice. Vamos a graficar, ¿no? No te dan las fuerzas, ¿ah? Solamente te dicen que su velocidad ha variado desde 20 metros por segundo hasta 10 metros por segundo. Ha variado. Su velocidad ha variado. Obviamente se ha desplazado a una distancia d, ¿no? Determina el trabajo, dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente puedes hallar el problema usando el concepto de energía, trabajo y energía, ¿no? No tienes que usar conceptos de dinámica, no tienes que usar conceptos de cinemática, solo con el concepto de energía. Ya que si te están diciendo que la velocidad está variando, tú puedes deducir que la energía está variando, ¿no? Que la energía está variando, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué puedes analizar, ¿no? ¿Qué se puede deducir de este análisis, ¿no? Que alguien le ha quitado energía, ¿no? Entonces, el trabajo neto va a ser negativo. Incluso ya puedes asumir, ¿no? Que el trabajo neto le ha quitado energía. Alguien le ha quitado energía. Entonces, justamente el trabajo neto tiene una fórmula, ¿no? Tiene una fórmula, ¿no? Tiene un teorema, ¿no? El trabajo neto es igual a la variación de energía cinética, ¿no? Es igual a la variación de energía cinética. Entonces, justamente te está pidiendo el trabajo neto, ¿no? Porque el trabajo neto es el trabajo realizado en el proceso, ¿no? El trabajo total, me están diciendo, ¿no? El trabajo neto. Entonces, hace solamente variación de energía cinética, ¿no? Energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Y cómo lo calculas? Con las velocidades. La energía cinética final es un medio de la masa que vale 0,05 porque está en gramos y lo pasamos a kilogramos. Velocidad final, que es 10 al cuadrado, menos la energía cinética inicial, ¿no? Un medio de la 0,5, que es la masa, la misma, por 20 al cuadrado, que es la velocidad, ¿no? Si tú resuelves, el signo te va a salir, ¿no?
Acá te va a salir 10, no, 2.5 y aquí te va a salir 10. Entonces, si tú restas 2.5 menos 10, ¿qué sale? Menos 7,5 joules. Eso te va a salir, ¿no? O sea, el teorema, la fórmula ya te bota el signo, ¿no? Y te dice que ha perdido energía, ¿no? O sea, tú te puedes dar cuenta al decirte que la velocidad ha disminuido intuitivamente, pero el teorema te bota el signo y por lo tanto te dice que ha perdido energía. Te dice que ha perdido energía. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? El problema 7, ¿no? El problema 7 nos dice que desde una posición A se deja caer, ¿no? Se deja caer, ¿no? Suelta, dice, suelta. Por lo tanto, esas palabras suelta, se deja caer, o esos términos, se resumen como velocidad inicial igual a 0, ¿ya? Eso siempre hay que recordar, ¿no? Los términos suelta, se deja caer, parte del reposo, es velocidad inicial igual a 0, ¿no? Entonces, si se deja caer, la velocidad inicial igual a 0. Entonces, se deja caer con una cuerda ideal, dice. Eso está con una cuerda. Si es una cuerda ideal, quiere decir que la cuerda no existe, pues es ideal. Entonces, aquí no habría tensión. No habría tensión. No habría tensión, jóvenes. Entonces, si no hay tensión, ¿qué fuerzas están actuando sobre este bloque? Solamente la fuerza de gravedad y aquí está actuando la fuerza elástica, ¿no? Va a actuar la fuerza elástica. Por lo tanto, en este sistema, en todo este sistema, la energía se debe conservar, ¿no? Porque no hay fuerzas externas y es liso, ¿no? No hay rozamiento, ¿no? Entonces, podemos plantear, ¿no? Que la energía se va a conservar, ¿no? La energía en A es igual a la energía en B, ya que no hay fuerzas externas. Si hubiera una cuerda, ahí sí sería una fuerza externa. La cuerda generaría una tensión y eso sería una fuerza externa, porque no es una fuerza conservativa. Pero como no hay fuerzas externas, la energía se conserva. Aquí está. Entonces, la energía mecánica en A, ¿qué sería? mg por h, ¿no? Pero para hallar h debemos tomar un nivel de referencia, ¿no? Siempre tomemos el nivel de referencia que nos convenga, ¿no? Este es el mejor punto para tomar nivel de referencia, ¿no? O esto, ¿no? Esto es el nivel de referencia. Entonces, ahora 0,5 es porque está a una altura de 0,5, ¿no? 0.5. Entonces sería, ¿no? M vale 10, ¿no? La masa vale 10. La altura con respecto al nivel de referencia es 0.5. ¿no? Y la masa es de 1 kilogramo. Acá falta poner la masa, ¿no? Pero obviamente como es 1 ya no se pone, ¿no? Sería masa por gravedad por la altura, ¿no? Es la energía mecánica aquí, ¿no? Porque no tiene cinética, ¿no? Aquí sería, ¿no? Energía cinética más energía potencial más energía gravitatoria más energía potencial elástica, ¿no? Sería igual a energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. Entonces dice, ¿no? Energía cinética no tiene, ¿no? Porque hay velocidad cero, ¿no? En este punto A, ¿no? Energía potencial gravitatoria sí tiene, ¿no? Energía potencial elástica no hay, ¿no? Porque el resorte no está actuando en ese punto A, ¿no? Por lo tanto no hay. Aquí, donde el resorte se ha comprimido, máxima. ¿Por qué dice la altura máximo, no? Porque determina la máxima deformación, ¿no? La máxima deformación ocurre cuando el resorte, cuando
el bloque o la esfera se detiene, ¿no? Ya que es lo máximo que puede deformar este bloque al resorte cuando esto se detiene, ¿no? Ocurre cuando esto se detiene. Y cuando esto se detiene, significa que la velocidad final es igual a 0, ¿no? O sea, la máxima deformación ocurre cuando esto se detiene. Se detiene. En ese instante, ¿no? Obviamente, en el siguiente instante, ya esto va a empezar a regresar a su posición inicial, va a empujarlo hacia allá, ¿no? Va a empujarlo hacia allá, ¿no? Pero en ese instante, cuando se detiene, es máximo. Ahí, en ese instante, te piden analizar, ¿no? El X, ¿no? El X en ese instante, ¿no? O sea, ¿cuánto lo ha deformado, no? Entonces, ¿cuánto lo ha deformado? Entonces, la energía potencial en ese instante, cuando se ha deformado un X máximo, la energía cinética es 0, ¿no? Porque la velocidad final es 0. Potencial gravitatoria no tiene, ya que está al nivel de referencia, ¿no? Solamente queda elástica, ¿no? Entonces sería un medio de la masa de la constante del resorte, perdón, constante del resorte que vale 160 newton por metros por la deformación, ¿no? Máxima, ¿no? Por esta deformación. Por esta deformación. Entonces, de ahí despejando, tendríamos, ¿no?, que X es igual a 0.25 metros, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, también, ¿qué podemos ver, no? Que esta energía potencial, aquí, cuando llega a su punto más bajo, se rompe la cuerda, ¿no? Y ahí, ¿qué ha adquirido? Energía cinética, ¿no? La energía potencial se ha transformado en energía cinética en este punto, justo antes de romperse, ¿no? Entonces, esa energía cinética, ¿en qué se ha transformado? Ha realizado trabajo, ¿no? O sea, la energía tiene la capacidad, cuando un bloque tiene energía, tiene la capacidad de realizar trabajo. Por lo tanto, esta energía se ha transformado en energía potencial, ¿no? O sea, esta energía tiene la capacidad de realizar trabajo, ¿no? Ha realizado un trabajo porque lo ha desplazado desde aquí hasta aquí, ¿no? Al bloque, ¿no? Ha realizado trabajo, ¿no? Obviamente en contra de la fuerza elástica, pero ha realizado trabajo. Este trabajo realizado por esta energía se ha transformado en energía potencial. Aquí se ha transformado en energía potencial elástica. Y esta es la energía potencial. Ahí podemos ver, ¿no?, que la energía se transforma, ¿no? No se destruye, no se destruye, ¿no? Se conserva ahí la energía. De potencial se ha transformado en cinética y luego se ha transformado en potencial elástica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para pasar al último problema. ¿Alguna pregunta sobre ese problema? Entonces, pasamos al último problema. Un bloque de masa 3 kilogramos es soltada desde el punto A, dice, ¿no? Aquí se suelta, ¿no? Deslizándose por una rampa de cuarto de circunferencia AB, ¿no? Aquí, ¿no? Esta rampa es circunferencial, ¿no? Es un cuarto de circunferencia esta rampa. Entonces, se ha deslizado, ¿no?, por una rampa. O sea, justo en el momento que empieza a deslizarse, o sea, aquí está actuando una fuerza de gravedad, por ejemplo, ¿no? Una fuerza de gravedad. Es la que va a hacer que se deslice, ¿no? Pero justo en el momento, instante, justo después que se mueve, aparece una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento. Aparece una fuerza de rozamiento, joven. Esa fuerza de rozamiento obviamente va a ser constante, ¿no? Va a ser constante porque ya que no va a ser constante, porque la fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal. Va a variar, joven. Va a variar. Entonces, aquí va a aparecer una fuerza normal, ¿no?
Entonces, intuitivamente nosotros podemos saber que aquí la fuerza normal es menor, ¿no? Ya que aquí el bloque empuja con menos presión aquí, ¿no? Aquí empuja con más presión, y aquí empuja con más presión, y aquí empuja con más presión. Y justo en el punto más bajo va a tener la fuerza normal, más alta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiero decir aquí? Que la fuerza normal está variando, ¿no? Entonces, solamente nos piden la fuerza normal en el punto más bajo, o sea, aquí en B nos piden. Por dinámica, esto sería imposible de resolver, ¿no? Porque nosotros sabemos, claro, ¿no? La fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta, ¿no? La fuerza centrípeta aquí va a ser igual a la fuerza normal menos la fuerza de gravedad, ¿no? Aquí va a ser menos la fuerza de gravedad, ¿no? Pero aquí no va a ser menos la fuerza de gravedad, va a tener componente de la fuerza de gravedad está así, ¿no? Va a ser solamente una componente de la fuerza de gravedad. O sea, en cada instante, la fuerza normal está variando, ¿no? En este punto B, en el punto B, en B, la fuerza normal, la fuerza centrípeta, va a ser igual a la fuerza normal menos la fuerza de gravedad. Solo en ese punto, jóvenes, ¿no? Solo en ese punto la fuerza normal va a ser la fuerza centrípeta igual a la fuerza normal menos la fuerza de gravedad. Ya que en otros puntos no va a ser igual a la fuerza, va a ser igual a una componente, va a ser igual a fuerza de gravedad por el coseno, algo así, seno de teta. Entonces va a depender del ángulo. En cada instante va a ser diferente, pues, joven. En cada instante la fuerza centrípeta va a ser diferente, jóvenes. Pero en este punto B va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, para hallar la fuerza normal, fuerza centrípeta, fuerza normal, tendríamos que hallar la fuerza centrípeta, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, pero la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad en ese punto B sobre R, ¿no? R lo conocemos, ¿no? La masa lo conocemos, entonces solamente nos faltaría hallar la velocidad tangencial en ese momento, ¿no? La velocidad tangencial en ese momento. ¿Y dónde hallamos la velocidad tangencial, no? Obviamente en ese momento solamente tiene velocidad tangencial, ¿no? Porque ya no tiene velocidad, es la velocidad, en ese momento tiene velocidad tangencial, ¿no? La velocidad que tiene en ese momento, ¿no? Pero nos falta ya la velocidad tangencial. ¿Y dónde hallamos la velocidad tangencial, no? A través de la análisis energético, por favor. Entonces decimos, ¿no? Como hay una fuerza de rozamiento, como dijimos anteriormente, ¿no? El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esa era la fórmula, ¿no? Entonces, nosotros hallamos el trabajo de la fuerza de rozamiento, nos dan, ¿no? Nos dan, ¿no? O sea, es total, ¿no? O sea, el trabajo de la fuerza de rozamiento incluso va a ser variable aquí, pero ahí ya lo han calculado. Pero probablemente lo han calculado usando áreas, ¿no? Probablemente la fuerza de rozamiento, en función de la posición, incluso en 2 dimensiones, tendrá un área así, ¿no? Entonces, el área es igual a trabajo
de la fuerza de rozamiento. Entonces, ya te lo dan, pues, ¿no? 10 joules te lo dan. 10 joules vale el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, ya te hace más fácil calcularlo, ¿no? Entonces, aquí solamente tienes que reemplazar, ¿no? Obviamente es negativo, ¿no? El área es positivo, pero como es fuerza de rozamiento, es en contra del movimiento, ¿no? Siempre, ¿no? La fuerza de rozamiento siempre es en contra del movimiento, por lo tanto es negativo, ¿no? Entonces se pone 10 joules es igual a la variación de energía mecánica, ¿no? La energía mecánica en A, ¿qué es? ¿Tiene potencial? Sí, ¿no? ¿Tiene cinética? Sí, ¿no? Pero primero hallamos la energía cinética, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, ¿no? Menos, no, acá es final, pues, joven, ¿no? Energía mecánica en final, ¿no? Aquí en la final no tiene potencial, ¿no? Aquí no hay potencial, solamente hay cinética, ¿no? Y es la que queremos calcular justamente, ¿no? Menos, en A, en la energía mecánica en A, solamente tiene potencial, ¿no? Cinética no tiene porque la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Se suelta, pues. Por lo tanto, 3 por ese es M por G por la altura, ¿no? Y la altura vale 2, ¿no? El radio vale 2. Es la misma altura aquí, ¿no? Entonces, mg por h, ¿no? Entonces, la velocidad al cuadrado, de ahí, de esa relación, nos saldría 100 sobre 3. Ahora, en este punto, no en cualquier punto, porque en este punto se cumple que la fuerza centrípeta es la normal menos mg. Pero la fuerza centrípeta, ¿cómo se calcula? Como la masa, que es 3, velocidad al cuadrado, que ya lo tenemos por análisis energético, sobre 2, ¿no? Sobre el radio, ¿no? 2, ¿no? Eso sería igual a normal menos mg, ¿no? Y mg nunca cambia, ¿no? Obviamente en este trayecto, ¿no? Pues nunca cambia. El mg en este problema o en este sistema físico no cambia, ¿no? Es 30, ¿no? Masa por gravedad, ¿no? De ahí, despejando la fuerza normal, tendríamos que es 80 newton, ¿no? 80 newton. Y eso es lo que nos pedían, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este problema, jóvenes? Ese sería el último problema. Jóvenes, ¿alguna duda? Terminamos los problemas. Una pregunta, jóvenes, por favor. Una pregunta que tengan sobre teórica o de los problemas. ¿Todo claro, jóvenes? Entonces tendríamos los problemas propuestos que ahí nos dan las claves. Jóvenes, consultas, por favor. Tenemos 8 minutos. Tenemos 8 minutos para analizar cualquier consulta. Entonces, la energía es una herramienta más para resolver problemas, jóvenes. Una herramienta más que nos ayuda a calcular velocidades, por ejemplo, ¿no? Como para el último problema, nos ayudó a calcular la velocidad, ¿no? Plantear la conservación de energía cuando no hayan fuerzas que sean, cuando hayan fuerzas conservativas, o sea,
plantear conservación de energía cuando no haya una fuerza externa, ¿no? Solo plantear la conservación de la energía, jóvenes. Energía mecánica, ¿no? La energía mecánica es la suma de las tres energías, ¿no? Cinética, potencial y gravitatoria. Jóvenes, ¿alguna consulta? Tenemos 6 minutos. Cualquier consulta, por favor, estoy aquí. O alguna consulta de los problemas propuestos si lo han intentado. Ya. Jóvenes. Consultas. Todo bien, profesor. ¿Todo claro? A ver, para los que quieren, voy a hacer un análisis de la fuerza de gravedad, ¿ya? Para calcular el trabajo de la fuerza de gravedad. Es un trabajo muy importante, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un bloque, ¿no? Así, ¿no? Si dejamos caer un bloque, está actuando la fuerza de gravedad, ¿no? Y por ejemplo, te piden, ¿no? Te piden calcular el trabajo que hace la fuerza de gravedad en este punto, por ejemplo. Entonces, ustedes podrían decir, ¿no? ¿Cómo calculo eso, no? Entonces, el trabajo de una fuerza, que es de la fuerza de gravedad, no depende de la trayectoria, solo depende de la distancia que recorre, ¿no? Entonces sería, si tú tienes esta distancia, a pesar que la trayectoria es curva, tú podrías plantear que el trabajo de la fuerza de gravedad es igual a fuerza de gravedad por la distancia. ¿Qué, jóvenes? Es lo mismo que si tú aplicaras también una fuerza aquí, ¿no? Una fuerza, una barra, con una fuerza F, pero que es paralela a la horizontal, ¿no? Y lo trasladas hasta aquí, ¿no? Con esa fuerza, ¿no?
Lo trasladas así, ¿no? Obviamente las fuerzas deben ser constantes, ¿no? Fuerzas constantes. Entonces, si tú tienes esta distancia horizontal y distancia vertical, tú puedes decir que el trabajo que realiza esta fuerza para llevarlo de aquí hasta aquí, el trabajo de la fuerza va a ser igual a fuerza por distancia horizontal. O sea, el trabajo depende del desplazamiento paralelo a la fuerza. Si tú tuvieras una fuerza de esta manera, ¿no? Que lo hace avanzar con esta fuerza, F horizontal, F vertical, horizontal. Entonces, el trabajo de la fuerza vertical va a ser igual a fuerza vertical por el desplazamiento paralelo a esa fuerza, ¿no? Distancia vertical. Y eso se cumple si estuviéramos en una distancia curva. Si tuviéramos aquí también lo mismo, sería lo mismo, ¿no? Fuerza. Solamente tendrías que tener esta distancia, ¿no? Distancia horizontal. Ok, jóvenes. Eso sería para agregar. Eso sería todo, jóvenes, por esta semana. Muchas gracias por su atención. Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.